Vuelta de semifinal de Champions, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Recordad que en el partido de ida el Borussia Dortmund llevaba esa ventaja por 1-0 del Signal Iduna Park. Un resultado que bueno, que dejaba la eliminatoria a priori realmente abierta, porque bueno, creo que todos entendíamos que el Paris Saint-Germain era favorito en esta eliminatoria. Pero bueno, el Borussia Dortmund hizo un muy buen partido en la ida y sacó esa ventaja, esa renta de jugar en su estadio. Yo aún así aquí, cuando tuvimos que hacer el balance de lo que era el partido de cara a la vuelta que tuvimos ayer, yo dije que el Paris Saint-Germain a mí me seguía pareciendo favorito. No con tanta diferencia como al inicio, porque creo que en un inicio la eliminatoria sí que estaba para mí bastante condicionada por el talento que tienen los jugadores del Paris Saint-Germain. Pero ya con ese resultado de ida empezamos a tener más dudas. Pero bueno, creo que esas dudas se fueron acrecentando durante todo el partido de ayer y sobre todo cuando Mats Hummels marcó ese único gol del encuentro. Cuando Mats Hummels marca ese gol de cabeza a balón parado, yo honestamente ya me temía, bueno, que el Paris Saint-Germain iba una vez más a quedarse fuera de la Champions League, como así acabó siendo. Que no es que esté mal llegar a semifinales, ni muchísimo menos, ya comprarían muchos equipos tocar unas semifinales de Champions. Pero igualmente ese no es el punto, ese punto lo trataremos después. ¿Qué pasa con el Paris Saint-Germain como proyecto? Seguramente ante la última Champions de Mbappé en este equipo. Pero bueno, centrándonos un poquito más en lo que fue el partido, la verdad es que el Borussia Dortmund es, para mí, merecido finalista de esta edición de Champions, honestamente. Creo que ha cuajado una eliminatoria muy completa a nivel general. Creo que ha sido un equipo muy pero que muy solvente prácticamente en los 180 minutos de la eliminatoria. Ayer me encantó lo que planteó el equipo de Edin Terzic en París, honestamente. Creo que es un equipo que supo muy bien explotar sus armas. Y luego evidentemente que tiene a ciertos jugadores que en los momentos de la verdad en esta Champions están siendo claramente resolutivos, como es el caso por ejemplo de Julian Brandt, como es el caso de Mats Hummels, el mejor para mí sin duda del partido de ayer, como es Gregor Kobel en la portería. Para mí, yo creo que está siendo el portero de esta UEFA Champions League sin ninguna duda. Podríamos debatirlo quizá con Lunin, pero lo de Kobel está siendo sobresaliente. Así que bueno, creo que tiene ciertas piezas ahora mismo este Borussia Dortmund que les han hecho estar en la final contra todo pronóstico. Antes de continuar, mencionar por aquí a mi buen amigo Manolo Orovic, como siempre, furbo de calidad. Bienvenido y gracias por dejar ese mensaje. Como digo, al final creo que el Borussia Dortmund, dentro de que sea sorpresa, hay que darle la enhorabuena a este equipo porque lo que ha conseguido me parece algo importante, porque al final no está ahí de casualidad. Creo que ha hecho una eliminatoria prácticamente impecable, ha controlado lo que pasaba dentro de la eliminatoria y ha sabido sostener a un Paris Saint-Germain que, estando mejor o peor, que ahora lo comentaremos, bueno, al final ha sabido tapar sus amenazas. Y creo que evidentemente los jugadores del Paris Saint-Germain, en ciertos contextos de partido, simplemente por su calidad individual, te la pueden acabar armando. Y sin embargo el Borussia Dortmund ha sabido controlar realmente bien todos esos aspectos. Así que en mi opinión han sido claramente merecida, ¿vale? Su pase a la final. Ahora bien, ¿cómo ha pasado todo esto? ¿Cómo pasó esto en el partido de vuelta? La verdad es que a mí me parece que la primera parte estuvo más o menos igualada, honestamente. Sí que es verdad que el Paris Saint-Germain tenía más posesión del balón. Al Borussia Dortmund le costó salir desde atrás quizá en esos primeros minutos de partido. Yo creo que el Paris Saint-Germain salió bien, honestamente, salió bien en esos primeros minutos de partido, siendo agresivos con Dembélé y con Mbappé por bandas, que esta vez Luis Enrique cambió su idea de juego, ¿no? Metiendo a los extremos franceses por fuera y a Gonzalo Ramos como 9. Es verdad que lo de Gonzalo Ramos ayer no terminó tampoco de salir demasiado bien. El resto del equipo era lo que esperábamos y lo mismo que en la ida, al igual que el Borussia Dortmund, que sacó exactamente la misma alineación que en el partido de ida. Y bueno, al final creo que en ese contexto de primera parte, yo creo que al Paris Saint-Germain, más allá de tener más posesión, le faltó un poco más con balón, sobre todo en metros finales. Creo que el equipo estuvo algo espeso en zona de 3/4 para encontrar ese último pase, algo que ya le ha pasado al Paris Saint-Germain en otros partidos. Y luego creo que el Dortmund realmente es un equipo que estuvo realmente bien plantado. Creo que el Dortmund defensivamente se sentía cómodo, la verdad. Tampoco tuvo que hacer Gregor Kobel ninguna exhibición en esa primera parte. Creo que Hummels y Nico Schlotterbeck pudieron solventar bien las situaciones que tuvieron. Y honestamente, creo que la primera parte seguramente era para ir 0-0. ¿Qué pasa? Que al final, en este tipo de partidos, pues cualquier pequeña variante cuenta. Eso en Champions lo hemos dicho muchísimo.
y dentro de que el Paris Saint-Germain era el equipo que tenía que ir a remontar, y dentro de que era el equipo pues que a priori tiene más calidad individual arriba, la gran realidad es que las dos grandes ocasiones del primer tiempo las tuvo el Borussia Dortmund. La primera es una mano que saca Donnarumma espectacular a Adeyemi. La verdad es que Donnarumma siempre muy criticado, de hecho ha sido criticado de nuevo por el gol, pero antes de ese gol saca una mano a Adeyemi espectacular, la verdad. Y luego, la otra ocasión clara sí que sería ese gol de Mats Hummels a balón parado, en una acción donde vuelve a quedar evidenciado que que el Paris Saint-Germain es un equipo realmente débil. Esto ya le pasó, por ejemplo, en la eliminatoria ante el FC Barcelona, pero es que mismamente ayer Luis Enrique lo admitía, ¿no? En rueda de prensa en el postpartido. Decía que su equipo no estaba muy familiarizado con sacar ventaja de esas acciones a balón parado, ni en lo ofensivo ni en lo defensivo. Y que era una cosa que no era de lo que más se trabajaba dentro del equipo, que él para su equipo priorizaba otras cosas. Puedo entender que tú como entrenador puedas priorizar otras cosas, pero si es lo que yo he dicho antes, que en Champions cualquier mínimo detalle cuenta una barbaridad, porque cualquier cosa al final tú te puedes acabar quedando fuera. Y muchos equipos saben que la debilidad del Paris Saint-Germain a balón parado es una realidad, y ayer básicamente se volvió a demostrar en una acción donde Gianluigi Donnarumma vuelve a mostrar inseguridad saliendo de la portería. Es un portero que, aunque sea muy alto, muy espigado, y que a priori el balón parado aéreo debería dársele bastante bien para poder salir de la portería y atrapar esos balones, pues es un portero que prácticamente nunca sale porque tiene seguridad en ese tipo de acciones. Entonces hay muchos centros que van a lo mejor prácticamente al área pequeña y él no sale, ¿no? Prefiere mantenerse bajo palos y tirar de reflejos en caso de que haya un buen remate. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te rematan en el área pequeña es muy difícil parar ese balón, como le pasó ayer. Pero si encima uno de tus compañeros defensivos como Lucas Beraldo pierde totalmente la marca y ni siquiera intenta incomodar un poquito al jugador que va a rematar del equipo contrario, pues evidentemente a ese equipo rival se lo estás poniendo realmente fácil. Y eso es básicamente lo que pasa en el gol ayer del Borussia Dortmund. Al final, el Dortmund junta a dos jugadores especialistas en esa faceta. Julian Brandt en el saque de esquina, un jugador que sabemos que es el jugador pues más técnico seguramente de este Borussia Dortmund a la hora de botar el balón parado, jugadas ensayadas, ¿no? El clásico media punta que al final es el jugador que se ocupa un poco de todo ese juego de calidad, ¿no? Y luego un Mats Hummels, que es un jugador que siempre ha ido bastante bien a balón parado, principalmente en faceta ofensiva, ya ha marcado más de un gol de ese estilo, pero sobre todo que es un jugador con muchísima experiencia y que bueno, que sabe evidentemente cómo poder atacar a una defensa rival en este tipo de acciones. Y al final, si tú tienes un grandísimo centrador y un grandísimo rematador en esta faceta, mientras que tú a nivel defensivo estás sufriendo en este tipo de balones, como ya te ha pasado en otras eliminatorias, pues al final el Borussia Dortmund es lógico que te castigue mediante esta vía y que ponga el 0-1 en el marcador. En mi opinión, ya ese 0-1 en el partido era una losa realmente importante para el Paris Saint-Germain, básicamente porque al final, aunque seas favorito, aunque tengas todo el potencial arriba que tú quieras, que el Paris Saint-Germain lo tiene, estás en unas semifinales de Champions frente a un equipo que ya el trabajo que tenía que hacer lo ha hecho básicamente, y que encima se estaba sintiendo fuerte a nivel defensivo, porque en un Paris Saint-Germain que quizá le faltó bastantes cosas hacer en metros finales, se unió un Borussia Dortmund que ayer a nivel defensivo pues volvió a tener su día. El Borussia Dortmund es un equipo bastante extraño en este sentido. Casi le pasa a muchos equipos de la Bundesliga, ¿no? Que a nivel defensivo hay días que son brillantes y hay días que sin embargo cometen errores individuales de mucho bulto. Es mismamente este Borussia Dortmund. Ayer Hummels y el Lotterberg parecían la mejor pareja de centrales del mundo, pero recordamos por ejemplo la eliminatoria que venían de hacer frente al Atlético de Madrid. Si el Borussia Dortmund pasa frente al Atlético, no es precisamente por la fiabilidad defensiva de Hummels y de Nico Schlotterbeck. De hecho, cometieron algunos errores. Pero sin embargo, en esta eliminatoria, ambos han estado a un nivel increíble. Así que bueno, el Borussia Dortmund no sabe muy bien qué te vas a encontrar, básicamente a nivel defensivo en cada partido, pero en esa eliminatoria sí que les ha salido cara y sí que han estado a un nivel altísimo. Y eso significa que si tú a nivel ofensivo no estás del todo inspirado, pues al final llevar una renta de 2 goles por debajo para toda la segunda mitad ya sí que es una losa realmente importante. El Paris Saint-Germain fue con todo, la verdad, en la segunda parte, sobre todo en los
15-20 minutos finales, casi que fue un avasallamiento hacia la portería de Gregor Kobel. El Paris Saint-Germain, hay que mencionarlo, tuvo ocasiones, creo que fueron, si no me equivoco, 10 tiros a puerta, no, fueron 30 tiros, si no me equivoco, durante todo el partido. O sea, es una muy buena cantidad de ataques generados. El tema es que muchas de esas ocasiones o estuvieron bien defendidas por el Borussia Dortmund, o sobre todo faltó ese punto de suerte que muchas veces tienes que tener, porque uno de los datos que más se ha repetido después del partido de ayer es que el Paris Saint-Germain ha tenido hasta 6 balones al palo en la eliminatoria. Ayer, básicamente la segunda parte, fueron hasta 4. Sí, es una cantidad muy importante, o sea, muy raro que el balón te estrelle 4 veces contra el poste. Prácticamente lo que te estamos diciendo es que por cuestión de 10 centímetros son 4 disparos que podrían haber sido gol, por cuestión de muy poquito. Y sí que es cierto que en gran parte es mala suerte, pero creo que yo aquí meto dos cosas. Para empezar, que al final la suerte muchas veces tiene que caer de tu lado, y eso le ha pasado a 1000 equipos en Champions. El fútbol es cuestión de centímetros, el fútbol es cuestión de que muchas veces un jugador no esté adelantado por 5 centímetros respecto a la defensa rival y un gol, pues al final acabe siendo fuera de juego. Muchas veces es que un balón vaya a traspasar la línea de la portería y un defensa la saque justo cuando va a entrar y el balón no entre por 5 centímetros. O que un balón que va a la mismísima escuadra se estrelle contra el poste y si hubiese ido 5 centímetros más abajo hubiese sido gol. Pero es que esto es el fútbol, esto es algo recurrente. Al final estos pequeños detalles, como he dicho antes, marcan la diferencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que aunque el volumen de ataque del Paris Saint-Germain fuese bueno y tuviesen esos 4 disparos al poste en la noche de ayer, yo creo que esto no quita que para mí el Paris Saint-Germain haya hecho un partido flojito. Honestamente, creo que una cosa es sumar volumen de ocasiones y otra cosa es cómo creas ese volumen de ocasiones. El Borussia Dortmund en el tramo final del partido de ayer es un equipo que ya se reniega a proponer algo a nivel ofensivo. De hecho, creo que los propios cambios que hace Terzic implican un poco esto. Al final mete a Niklas Süle por Jadon Sancho, es su segundo cambio. Creo que se te está diciendo muchas cosas. Básicamente es quitar a tu jugador de ataque que más te genera de forma individual para meter a un central. Cuando tú básicamente estás metiendo a 3 centrales atrás, además 3 centrales puros, de verdad, ya lo que te están diciendo es que te estás intentando proteger, sobre todo a través de los centros laterales, y que realmente vas a tener ayudas en los dos costados constantemente, porque cuando te vayas del carrilero vas a tener al tercer central detrás. Por lo tanto, ahí el Borussia Dortmund lo que te está diciendo es ya que va a renegar de atacar, y todavía quedaba casi media hora de eliminatoria. O sea que realmente si el Paris Saint-Germain metía un gol, estaba realmente cerquita porque el Dortmund no tenía forma de poder atacar en el partido a partir de ese punto. Luego incluso quitan a Julian Brandt para meter a Emecha más abajo en el centro del campo y encima quitando a tu mejor jugador a nivel ofensivo. O sea, el Dortmund planteó un partido totalmente defensivo en esa parte final y evidentemente el Paris Saint-Germain estaba obligado a ir totalmente al ataque. Se volcó con todo lo que tenía. De hecho, los cambios precisamente del Paris Saint-Germain pues fueron todo lo contrario. Meter a Asensio, meter a Barcola, meter a Kang In Lee, quitando centrocampistas para meter atacantes. Pero es lo que digo, al final el Paris Saint-Germain tiene muchas ocasiones por contexto de partido, porque es lo que tocaba, pero no implica que esas ocasiones estuviesen generadas de la mejor manera posible. Porque al final creo que también parte de los tiros al larguero y al palo que se dan en la noche de ayer, si nos damos cuenta, uno de ellos, por ejemplo, es un paradón espectacular de Gregor Kobel, ¿no? El que está dentro del área, que Gregor Kobel, después de una salida un tanto regular, reacciona rapidísimo y creo que el disparo, no sé si es de Mbappé, acaba parándolo Gregor Kobel y se da el larguero. Sí, da el larguero, pero al final es una gran acción del portero rival. Y luego otros de los disparos al larguero, por ejemplo, que se dan, creo que por ejemplo el de Nuno Méndez, el de Vitinha, son ocasiones que no son tan claras. A lo que me refiero es que son disparos desde fuera del área. Sí, tienes que tener esa calidad y los jugadores que golpeen muy bien desde fuera del área, que el Paris Saint-Germain los tiene, pero no son ocasiones en las que has generado una barbaridad y le has dado al palo desde el punto de penalti. Son ocasiones que has tenido que tirar desde fuera, han sido buenos tiros y han dado al larguero. Pero a lo que me refiero es que son disparos lejanos, entre comillas, ¿no? Que son disparos desde la frontal del área. Así que en disparos lejanos, evidentemente, tú siempre vas a poder generar contra una defensa que esté muy metida atrás. Pero con un disparo desde fuera del área, con tanta gente defendiendo, con un magnífico portero como Kobel, acabe entrando, no es tan sencillo. A lo que voy es que sí, que el Paris Saint-Germain tuvo muchos palos, que fue cuestión de centímetros, que pudo tener mala suerte en ese sentido,
pero que también fueron un poco producto, yo creo que de que el Borussia Dortmund estaba defendiendo bien y de que el Paris Saint-Germain no tenía realmente otras vías para poder atacar. Que ayer el Paris Saint-Germain fue de alguna ocasión bastante buena, sí, pero no me parece que el Paris Saint-Germain, no sé, tuviese ocasiones realmente clarísimas como para que digamos, es que el Paris Saint-Germain ha tenido tantas que ha tenido que ganar el partido. A mí no me dio esa sensación en el día de ayer. Por eso he dicho que a mí me ha parecido justo que el Borussia Dortmund haya pasado esta eliminatoria, a pesar de que el Paris Saint-Germain, si contamos las ocasiones al peso y miramos la estadística, pues claro, tú miras el partido y dices, joder, es que el Paris Saint-Germain ha tenido más posesión, más ocasiones, más disparos a puerta, más disparos al palo, sí, todo eso es cierto, pero al final hay que contextualizar mucho cómo estaba el partido cuando estas ocasiones se dan, y es porque el Dortmund precisamente lo que propone en los minutos finales, a partir del minuto 60-65, es ese plan de partido. Un plan de partido de, oye, nos metemos todos atrás, cuanto más juntitos mejor. El Dortmund acabó enviando balones arriba donde absolutamente nadie podía correr ningún balón porque estaban todos metidos atrás. Entonces, claro, en ese contexto de partido es lógico, ¿no? Pues que el Paris Saint-Germain sume ocasiones y que sume volumen de juego ofensivo, pero no por ello para mí el Paris Saint-Germain terminó de hacer las cosas bien. A mí Luis Enrique me sorprendía ayer en rueda de prensa cuando decía que había estado contento con la actuación de su equipo, por la cantidad de ocasiones que habían generado. Si a ti el equipo rival se te mete atrás porque va 0-2 ganando la eliminatoria, ¿no? Porque la victoria de la ida más ese gol de la vuelta se ponía ya una renta muy importante a favor del Dortmund. Si ese equipo rival se te mete muy atrás porque sabe que tiene una renta muy importante, es lógico que generes tanto juego ofensivo. Si el equipo rival no te está atacando, si te está dejando que tú lo ataques, claro, evidentemente que vas a tener mucha cantidad de ocasiones. Pero a mí me sorprendía que Luis Enrique dijese que estaba contento con lo que había visto y que esto es lo que propone su equipo. Honestamente yo no puedo estar contento si a ti te han marcado un gol a balón parado porque uno de tus dos defensas centrales, en este caso Beraldo, ha pasado de defender la jugada y no ha estado atento. Es que es un error defensivo para mí de mucho bulto y a nivel individual, básicamente porque tú no puedes dejar que uno de los grandes rematadores del equipo rival en el balón parado remate dentro del área en un córner absolutamente solo. Creo que evidentemente es una carencia defensiva de Beraldo muy importante, sumadas a la de un Donnarumma que no sale a por la pelota. Entonces yo creo que cuando esos pequeños detalles tú no los controlas, no sé si porque no lo has entrenado, si porque te dan igual, si porque sabes que tu equipo es ya malo en eso y lo asumes, no sé el motivo, pero creo que tú no puedes estar contento bajo ese contexto, honestamente, al menos en mi opinión, yo si fuese entrenador, es como lo veo. Y bueno, y luego respecto a el partido del Borussia Dortmund, yo creo que honestamente el equipo hizo lo que tenía que hacer. Evidentemente, si el Paris Saint-Germain marca dos de los palos que de ayer, a lo mejor ahora estaríamos hablando de otra cosa. A lo mejor esto es ser muy resultadista. Es verdad que el Borussia Dortmund en los últimos 20 minutos, su partido básicamente se basa en defender la portería y ya, que no pase nada más en el partido. Pero bueno, creo que es un plan que cuando tú ya vas por delante del marcador, puedes hacer, y si tienes las armas para hacerlo, ¿por qué va a ser malo? De hecho, es que este Borussia Dortmund tiene las armas para hacerlo, ¿no? Al final, si tú tienes a dos centrales como Hummel y Slotterbeck que te están haciendo una eliminatoria brutal, pues tienes esa seguridad en el defensivo. Si tú tienes en la portería a Gregor Kobel, para mí el mejor portero de estas semifinales, por tanto por nivel de forma como por nivel actual en general, pues claro, tiene sentido que tú confíes en que tu portero te va a salvar alguna, como fue en el caso de ayer, ¿no? Así que a mí me parece un plan de partido acertado del Borussia Dortmund. Es que, bueno, lo dijimos con el partido del Real Madrid-Manchester City. El Real Madrid propuso tan poco que su objetivo era buscar los penaltis desde el minuto 20 de la primera parte hasta el final de la prórroga. O sea, el Madrid se tiró casi 100 minutos buscando que la eliminatoria se fuese a penaltis. Y dijimos que como el plan había salido bien, pues que era acertado. ¿Por qué vamos a criticar lo del Borussia Dortmund ayer? Yo lo he visto también comparado un poco con el plan del Cholo Simeone y creo que no puede ser más engañoso. El Cholo Simeone lo hemos criticado muchas veces por meter a su equipo atrás cuando va ganando. Para mí la principal diferencia que tiene, por ejemplo, el Madrid contra el City, o que tiene este Borussia Dortmund con el Atlético de Madrid, es que son equipos que están capacitados para poder establecer ese plan defensivo. Algo que el Atlético de Madrid
por el mal nivel, tanto de su defensa como de un portero que cada vez está parando menos y siendo menos importante en los días grandes, como es Jan Oblak, porque es así, porque el esloveno ha bajado claramente su nivel, pues claro, tú no puedes tener ese plan de partido. No puedes tener una defensa totalmente metida atrás porque no tienes esa calidad defensiva. Por eso el Atlético de Madrid en este tipo de plan de partido los pierde. Pero que el Atlético de Madrid los pierda porque no tiene esa capacidad defensiva no significa que, por ejemplo, el Dortmund los tengan que perder. Porque el Dortmund sí que tiene una pareja de centrales fiables en este sentido y un portero que te puede salvar una o dos ocasiones por partido. Por eso a mí sí que me parece muy acertado el plan del Dortmund ayer. Que insisto, que si realmente el Paris Saint-Germain te marca 2 goles en ese tramo final, alguna de las que se va al palo, a lo mejor ahora estaremos hablando de otra cosa. Puede ser que sí, pero al final también hay que ser un poco resultadista a veces y darte cuenta de que si el plan, a lo mejor cuando tú ya vas 0-2, lo que más cerca estás es de, oye, hemos corrido mucho en la eliminatoria, hemos trabajado una barbaridad, gente, quedan 20-25 minutos, toca meterse atrás y achicar agua, básicamente, y es la mejor vía de pasar a la final. Pues oye, yo creo que no tenemos nada que criticarles. Creo que honestamente tiene mucho sentido. Y bueno, así ha acabado siendo. Al final, la gran realidad de esta eliminatoria es que en 180 minutos el Borussia Dortmund no ha encajado ningún gol. Y creo que eso ya habla de lo bien que ha trabajado el equipo de Terzic a nivel defensivo, honestamente. Así que a mí me ha parecido claramente mejor en cuanto a planteamiento y en cuanto a saber lo que había que hacer en cada tramo de partido el Borussia Dortmund. A lo mejor al peso bruto de ocasiones pues no hayan tenido más que el Paris Saint-Germain, pero insisto, esto no se trata de tener más ocasiones que el rival, ni más expected goals. Al final se trata de, oye, saber aprovechar tus momentos, saber qué hay que hacer en cada momento del partido, y oye, y que ese plan que tú has intentado efectuar, que te salga. Y al Dortmund le ha salido durante toda la eliminatoria, honestamente. Así que como digo, para mí, justos vencedores de la eliminatoria y justos finalistas de esta edición de Champions. Por lo tanto, claro, esto nos deja un contexto totalmente inesperado. ¿Por qué? Por un lado, por el Paris Saint-Germain, que vuelve a caer eliminado, y por otro lado, porque tenemos un finalista, hombre, que no es algo absolutamente histórico ni mucho menos. El Dortmund ya ha llegado a una final de la Champions, ya ha ganado una Champions, la ganó el año 1997 a la Juventus de Turín. O sea que ha ganado una Champions de 27 años y llegó a una final hace 11. O sea, no es que el Dortmund nunca haya estado en esta tesitura, pero es verdad que si a nosotros en agosto pensamos equipos que pueden llegar a la final de la Champions, empezamos a enumerar y tú dices Manchester City, Real Madrid, Inter, Bayern, Fútbol Club Barcelona lo metes antes seguro, Arsenal, no sé, metes a muchos equipos antes, creo de forma evidente, que el Borussia Dortmund. A lo mejor no lo metes entre los 10 primeros ni siquiera, ¿no? Al conjunto de Edin Terzic. Recordamos que esta temporada el Dortmund la empezaba sin su máxima estrella del año pasado, es decir, sin Jude Bellingham. Recordamos que Jude Bellingham el año pasado fue el mejor jugador del Borussia Dortmund. Este año ha empezado destrozándolo todo en el Real Madrid y el Dortmund sin él. Y fichando un Enmencha que encima no ha salido bien. A lo que me refiero es, si tú pierdes a tu máxima estrella y tu sustituto no da el nivel, me parece lógico que ya a priori seas peor equipo que el año pasado. Eso en primer lugar. Y lo segundo, recordamos que el Borussia Dortmund cayó en el grupo de la muerte en esa Champions. Recordamos ese grupo que estaba formado precisamente por el propio Paris Saint-Germain también, Milan y Newcastle. Era un grupo donde los dos que se quedasen fuera eran dos equipos que tenían tanto calidad como plantilla, como presupuesto para estar claramente en octavos de final, incluso en semifinales. Y bajo ese contexto, al final el Dortmund acabó pasando como primero de grupo, ¿no? Que ya dijimos que aquí tenía mucho mérito, pese a que la Bundesliga no le estaba yendo tan bien. De hecho, la Bundesliga no le está yendo tan bien. En la Bundesliga el Borussia Dortmund actualmente sigue quinto, por detrás, por ejemplo, de equipos como Stuttgart, que es verdad que es un equipo revelación este año en Alemania, que ha hecho un año increíble, pero todos entendemos que el Borussia Dortmund, tanto por plantilla, sobre todo como por presupuesto, tiene que estar por delante del Stuttgart. Pues a este año el Borussia Dortmund en Bundesliga va quinto. Y al final va a jugar Champions el año que viene, porque la Bundesliga este año ha conseguido meter a 5 equipos en Champions por nivel de puntuación. Pero al final, si no, es probable que el Dortmund ni siquiera jugase Champions el año que viene. O sea que la temporada del Dortmund se antojaba complicada desde el primer momento. Ya cuando vimos este emparejamientos en cuartos de final,
todos entendíamos que esta parte del cuadro, la formada por Dortmund, Atlético de Madrid, PSG y Barça, era mucho más fácil que el otro lado del cuadro, con City, Real Madrid, Bayern y Arsenal. Pero estando todos de acuerdo en eso, todos también entendíamos que el Borussia Dortmund era el equipo más flojito, precisamente de esos cuatro. De hecho, es que el Dortmund era el equipo más flojo de todos los cuartos de final, honestamente. Entonces, ya no solo echaron al Atlético de Madrid ya, en una eliminatoria que pudo pasar cualquier cosa, pero que al final el Dortmund creo que fue justo vencedor, y ahora han eliminado al Paris Saint-Germain, en lo cual vuelve a ser una historia brutal en esta Champions. Y creo que además es una historia, bueno, pues que tiene su sentido y sobre todo, pues que tiene mucho fútbol detrás, ¿no? Que a mí es muchas veces lo que me gusta. Ya sabéis que en el fútbol, al final hay muchas historias que tienen que acabar siendo recordadas, y creo que la de este Borussia Dortmund tiene también mucho contexto por detrás, ¿no? Al final, venimos de una semana donde Marco Reus ha anunciado que se va del Borussia Dortmund a final de temporada, después de 12 años. Marco Reus, más allá de diversas lesiones que evidentemente le han hecho tener una carrera muy inferior a la que hubiese podido tener, recordemos que el Marco Reus de 2012-2013 era un jugador quizá llamado a poder ser un top 10 mundial, por qué no decirlo, a poder ser un jugador hiper influyente, y al final es un jugador que ha sido muy influyente, sobre todo a nivel también marketing, a nivel Borussia Dortmund, pero quizá a nivel mundial es un jugador que se ha quedado un poco por el camino respecto a ser una grandísima estrella como tal, ¿no? Ha tenido enormes temporadas, sí que es cierto, pero al final las lesiones le han lastrado un poco en ese sentido. Era el típico jugador que todos pensábamos en 2017 se va a acabar yendo al Bayern de Múnich o al Chelsea o al, yo que sé, o al Barça, a cualquier equipo de esta índole, a estar en uno de los mejores equipos del mundo. Y al final, casi toda su carrera la ha pasado en un equipo pues del segundo escalón europeo, como es el Borussia Dortmund, que no está entre los 8 mejores, pero sí entre los 16 mejores, ¿no? Pues bueno, al final toda su carrera prácticamente lo ha hecho ahí, desde que llegó en el año 2012 desde el Borussia Mönchengladbach. Y bueno, tras 12 años, ¿no? Y ya muchos siendo el capitán, había anunciado esta semana que, bueno, pues que se marchaba del Borussia Dortmund, que iba a ser su último año. Un año donde ya está siendo suplente de forma clara, aunque ayer, por ejemplo, fue el primer cambio. Pero bueno, está siendo cada vez menos importante. Lógico, ¿no? Con las lesiones que ha tenido y también con la edad, que evidentemente no pasa en balde para nadie. Y ante la historia de Marco Reus, por ejemplo, se suma la de Mats Hummels. Un jugador que en el Dortmund brilla en su momento, se convierte en uno de los mejores centrales del mundo. Recordamos, por ejemplo, su prodigioso Mundial 2014, donde lo gana con la selección alemana. Se va al Bayern de Múnich, no lo hace bien, y bueno, finalmente vuelve al Borussia Dortmund. Y siendo un central, pues que ha tenido sus idas y venidas, que ha sido un central que ya todos entendíamos que no estaba en el top 10 o top 15 a nivel europeo ni de cerca, ¿no? Cuando ha estado, por ejemplo, ahí muchísimos años. Bueno, pues te aparecen este tipo de eliminatorias y al final, si nos tenemos que quedar con un jugador en el global de la eliminatoria, creo que todos nos quedamos con Mats Hummels. Es verdad que Jadon Sancho en la ida fue una auténtica locura, o sea, el partido de Jadon Sancho en la ida no tuvo sentido, pero en el cómputo global de los dos partidos, creo que el nombre propio, sin ninguna duda, es Mats Hummels, ¿no? Y tanto él como Reus fueron los únicos que siguen estando respecto a esa plantilla que llegó a la final de Champions en 2013. Han pasado 11 años, ellos se mantienen ahí y de diferentes formas ambos han significado mucho. Reus al final porque son 12 años y justo la semana que anuncia que se marcha del equipo, y Mats Hummels porque ha sido el mejor jugador de la eliminatoria. Al final creo que ese tipo de historias en Champions son importantes, son recordadas, y creo que el Borussia Dortmund, si a todo esto le juntamos que ha competido realmente bien, creo que tiene mucho mérito y que honestamente me parece un muy buen finalista de esta Champions. Será evidentemente un equipo no favorito ante Madrid o ante Bayern según quien pase. Evidentemente sí, no será el favorito. Pero bueno, creo que llegar a una final tiene mucho mérito. Recordamos que es un equipo que al final tampoco ha llegado a tantas finales de Champions. Ha llegado a 3, ganó una, perdió otra. Bueno, no es un equipo tampoco habitual en este tipo de cosas, no es histórico, porque insisto, llegó hace 11 años, pero sí que creo que casi nadie los ponía en este contexto. Y pasamos ahora al bando contrario, al bando del Paris Saint-Germain. Qué difícil es siempre analizar y hablar del Paris Saint-Germain en clave Champions, honestamente. Para mí, si me pregunta, ¿la Champions del Paris Saint-Germain es mala como tal?
no sé qué deciros. La verdad, no sé qué deciros. Creo que ha tenido unos sorteos y una eliminatoria donde no se puede quejar. Ha tenido suerte, honestamente. Al final le toca una Real Sociedad en el peor tramo de la Real Sociedad de la temporada. Le toca un FC Barcelona donde es inferior en casi toda la eliminatoria hasta que ocurre la expulsión y ese error de Ronald Araujo. Pero hasta entonces el Barça había sido muy superior y lo tenía todo de cara para pasar. Ya había pasado esa eliminatoria donde había tenido ciertos condicionantes para acabar pasando sin ser un grandísimo equipo. Aún así yo confiaba en este Paris Saint-Germain, sobre todo después de la eliminatoria frente a la Real Sociedad. Y luego ahora se enfrentaba frente al Dortmund en semifinales. Que al final, tanto por presupuesto como por equipo, por plantilla, todos entendemos que el Paris Saint-Germain es mejor equipo que el Borussia Dortmund. Claro, al final, si tú llegas a unas semifinales de Champions, yo no creo que podamos decir que esté mal tu Champions, ¿no? Creo que llegar a semifinales es muy difícil. Creo que a veces, cuando decimos, es que este equipo nunca gana la Champions. Bueno, es que ganar la Champions es muy complicado. Lo que han tenido que sufrir algunos equipos para ganar la Champions ha sido una bestialidad. Mirad al propio City, con toda la inversión que ha tenido y arrasando en la liga más competitiva del mundo, como es la Premier, mirad lo que le ha costado ganar su primera Champions el año pasado, ¿no? Al final ganar la Champions es muy pero que muy difícil. Y el Paris Saint-Germain encima juega en un contexto donde en Francia, semana tras semana, no se enfrenta ante los mejores jugadores del mundo, realmente. Los peores equipos de la liga francesa no estarían en ninguna primera división de Italia, España, Alemania o Inglaterra. No estarían los peores equipos de Francia en esas primeras divisiones. El Paris Saint-Germain puede rotar mucho en la liga francesa y aún así la acaba ganando en la mayoría de las ocasiones. Entonces su contexto en Champions es muy diferente. Parece que ganar a Champions es como lo que tiene que hacer porque es el día de la verdad. Porque todo lo que pasa en Francia no termina de ser demasiado importante para el valor que tiene el club realmente. ¿Qué significa esto? Que al final al Paris Saint-Germain hace que ganar la Liga o la Copa parece poco. Pero a su vez ganar la Champions es un objetivo tan complicado que no se lo puedes exigir a ningún club. Entonces está en ese periodo de, si lo consiguen ganar la Champions, es una auténtica locura. O sea, es el mejor año de tu historia, aunque pierdas todo lo demás. Y si ganas todo lo demás, parece poco. Porque al final se da por decreto que lo vas a ganar. El Paris Saint-Germain vive en ese contexto, básicamente complicado. De que ni se le puede pedir tanto, ni se le puede pedir tan poco. Y al final se junta un poco en una situación donde no saben muy bien cómo encasillarlo o cómo valorarlo. Y esta vez encima ha llegado a semifinal de Champions, que está bien. En las dos ediciones anteriores había caído en octavos de final, si no recuerdo mal. Entonces, ¿está mal caer en semifinal de Champions? En mi opinión, no. Yo a un equipo que cae en semifinal de Champions no puedo decirle que esté mal. ¿Cuál es el problema? Que creo que ha tenido una oportunidad muy buena y muy propicia para llegar a la final en este caso. Y creo que no lo ha hecho bien el Paris Saint-Germain en el cómputo global de esa eliminatoria. No lo ha hecho bien. Que un equipo que al final cuenta con el mejor jugador del mundo, como es Kylian Mbappé, sé que ahora se empieza a cuestionar esto de repente por las dos eliminatorias que ha hecho Mbappé, tanto la del FC Barcelona, donde no fue de lo destacado, y esta frente al Dortmund, donde no ha estado bien. Se puede empezar a debatir que Mbappé es el mejor del mundo, pero yo lo llevo diciendo aquí cada semana. Para mí, Mbappé sigue siendo el mejor del mundo y con mucha diferencia porque ya lo ha demostrado antes. No tiene que estar demostrándolo en cada partido ser el mejor. Hombre, está claro que si se tira 4 años sin aparecer en una eliminatoria de Champions, hombre, pues ya diríamos algo. Pero no es el caso de Mbappé. Mbappé ha aparecido en eliminatorias de Champions. Quizá no este año concreto, pero sí que ha aparecido realmente. Y qué decir de su presencia, por ejemplo, en el último Mundial, donde es que fue de lo mejor del Mundial y no fue el mejor porque estaba un tal Leo Messi con su inspiración máxima y bendecido por los dioses, pero si no, era Mbappé. Entonces, yo no voy a ser quien ponga a Mbappé en duda. Pero lo que sí es verdad, que si tú tienes un equipo con Mbappé, tienes un equipo con un Ousmane Dembélé que por fin encuentra continuidad y no se lesiona, y un Dembélé además que venía de ser decisivo contra el FC Barcelona y seguramente el mejor frente a la Real Sociedad.
Has hecho una inversión brutal en Gonzalo Ramos y en Kolo Muani para tener dos delanteros de mucho potencial y sobre todo dos delanteros que realmente por fin sean un 9 que te pueda marcar muchos goles por temporada. Claro, al final tu inversión había sido muy potente. A esto le tienes que sumar, pues que bueno, que había llegado gente como Skriniar, que había llegado gente como Ugarte, que había llegado gente como Lucas Hernández. Sí, se te habían ido Messi y Neymar, pero al final tú en teoría habían gastado un montón de dinero para volver a tener un equipo muy competitivo. Al final, el Paris Saint-Germain con todo eso que tiene, que se va de una eliminatoria de Champions de 180 minutos sin marcar ni un solo gol, sí, 6 palos, todo lo que vosotros queráis, pero al final tú miras el marcador y no ha marcado ni un gol en 180 minutos. Para un equipo que ha hecho tantísima inversión como el Paris Saint-Germain y que tiene lo que tiene, que tú miras la plantilla al peso del Paris Saint-Germain y es una auténtica locura. Al final tú comparas jugadores del Paris Saint-Germain con el Borussia Dortmund. Cualquier jugador que está ayer en el 11 del Paris Saint-Germain, excepto Beraldo y excepto Donnarumma, porque pondrías a Kobel por delante, excepto esos dos, los demás jugadores serán titulares en el Borussia Dortmund. Pero absolutamente todos. Y cuando desde el banquillo te entran Barcola y Kangin Lee, también serían titulares. Y Marco Asensio seguramente quizás también lo fuera. Y ayer en el banquillo sigue teniendo jugadores como Kolo Muani, como Skriniar, como Ugarte. Es que tiene un plantillón impresionante este Paris Saint-Germain realmente. Claro, ahí es donde el equipo se le empieza a quedar corto. Llegar a semifinales de Champions no es que esté mal caer en semifinales de Champions, ni muchísimo menos, ya querrían muchos equipos llegar hasta ese punto. El tema es que al final, con la gran inversión que tú has hecho y en una oportunidad que parecía muy buena para poder llegar a la final, porque hay que ser honestos, te había tocado el lado del cuadro más fácil y eras favorito, llegabas contra un Dortmund que en Bundesliga está mal, contra un Atlético de Madrid que está mal y contra un FC Barcelona que estaba ahí a medias. Joder, la eliminatoria del Barça la pasas, entre el error de Araujo y demás, consigues pasarla cuando estabas ya con pie y medio fuera de la eliminatoria. Y la pasas. Te toca el Dortmund, que venía mal. Se te pone un escenario para poder llegar a una final bastante bueno, las cosas como son. Y es un poco la sensación de llegar a semifinales de Champions no está mal. Yo a ningún equipo le puedo exigir más de hacer unas semifinales, a ninguno. Incluso a Madrid y a City, que son los dos mejores equipos de Europa con mucha diferencia, y los dos mejores equipos de Champions sin duda, ni a ellos les puedo obligar a llegar más de unas semifinales. Ni a ellos. Por lo tanto, a Paris Saint-Germain tampoco se le puede exigir. Ahora bien, es la sensación de oportunidad perdida. Porque al final, quieras o no, en la retina de todo el mundo está el hecho de que es el último año de Kylian Mbappé. Va a ser el último año sin el mejor jugador del mundo. Y al final, el Paris Saint-Germain, con todo el dinero que tiene y con todo lo que mueve detrás, va a acabar fichando a quien quiera. Si a lo mejor el año que viene ha fichado a Osimhen, a Rafael Leao y a Bruno Guimaraes, por ejemplo. 3 jugadores que te van a costar 100 millones o más. Pues a lo mejor sí. Pero al final, ninguno de ellos va a ser Kylian Mbappé. Tú ya no vas a tener al mejor jugador del mundo el año que viene. Salvo sorpresa mayúscula, que sabemos que Mbappé pasa lo que pasa. Pero a priori no. Vamos a contar con que no. Y eso creo que está en la retina de todo el mundo. Al final tú tienes al mejor jugador del mundo. Se te había puesto un contexto para poder llegar a una final de Champions de nuevo. Y la has desaprovechado. Y no has llegado. Por eso lo que ayer al final decía mucha gente, ¿no? De, bueno, Marquinhos o el propio Luis Enrique, yo no lo compro. Este equipo no es un equipo en construcción, no es un equipo sin experiencia, no es un equipo que no pueda afrontar eliminatorias de Champions. No lo creo, no estoy de acuerdo. Sí que tiene jugadores jóvenes, evidentemente el equipo. Tú miras el equipo de ayer y Lucas Beraldo es joven, Zaire Emery tiene 18 años, o sea, más joven o 17, no lo sé, pero vamos, ahí anda, 17 o 18. Sí, tú una plantilla muy joven, pero al final, joder, Kylian Mbappé es un tipo que ha sido balón de plata en 2 mundiales. Y ganando uno y llegando al final de otro. Ousmane Dembélé no es un jugador inexperimentado a estas alturas ya. Marquinhos, ¿qué decirte de Marquinhos? Pero se ha jugado todo lo que se puede jugar. Ashraf no es un jugador inexperimentado a estas alturas. Donnarumma, teniendo 24 años, es un tipo que ha sido el mejor jugador de una Eurocopa, donde fue clave para ganarla.
es una pedazo de plantilla y no puede decir que sea un proyecto a medio construir. Entonces, claro, es que mismamente el Borussia Dortmund, teniendo jugadores con bastante experiencia, principalmente Hummels o Julian Brandt, por ejemplo, o Sabitzer, al final Jadon Sancho, ¿cuántos grandes partidos ha tenido? Sus mejores partidos los ha tenido en el propio Borussia Dortmund hace 3 o 4 años. Füllkrug es un delantero muy veterano, pero que no había jugado Europa nunca. No sé, Kobel o Slotterbeck, que han hecho una gran eliminatoria, tampoco han tenido enormes partidos a nivel europeo. Realmente no es un equipo mucho más experimentado el Dortmund que el Paris Saint-Germain en Champions a estas alturas, a nivel de jugadores. Por eso, al final lo que te queda decir con el Paris Saint-Germain es que ha sido decepcionante un año más. El tema no es que no gane la Champions nunca, porque es lo que he dicho, la Champions ganarla es muy complicado. A veces le quitamos mérito a que el Real Madrid gane una Champions casi por decreto, de vez en cuando. Y este año va camino de eso otra vez. La Champions es muy difícil ganarla. E insisto, al mejor equipo del mundo de los últimos años, que es el Manchester City al fin y al cabo, que va en la Premier arrasando liga tras liga, Dios, le ha costado una barbaridad ganar su primera Champions. Claro que al Paris Saint-Germain le va a costar una barbaridad ganarla, pero al final no es el hecho de que la ganes o no la ganes. Es cuestión de que otra vez se te escapa una oportunidad que tenía, en mi opinión, bastante de cara para poder ganarla. Y sobre todo porque al final tú miras ayer a los jugadores del Paris Saint-Germain, analizan los partidos y qué jugadores ayer del Paris Saint-Germain estuvieron bien. ¿Qué es lo que ahora vamos a analizar cuando vayamos nombre por nombre? ¿Qué jugadores estuvieron bien? Es que vamos a ir ya con eso que hacemos siempre en cada partido de Champions. Vamos a analizar jugador por jugador, dando mi opinión de cómo lo hicieron ayer y demás. Por ejemplo, Donnarumma, un portero increíble, pero que otra vez ha vuelto a dejar dudas en el gol que encaja. Y mira que hace un paradona de Jimmy espectacular. O sea, Donnarumma de ayer mantiene vivo al Paris Saint-Germain en la ocasión más clara del Dortmund en la eliminatoria. Es cierto. Pero luego al final, en una jugada donde te meten gol, vuelve a dejar dudas. Porque el balón aéreo es un portero que no se siente seguro. Esa inseguridad normalmente siempre se acaba transmitiendo a sus defensas. Y ayer pues no volvió a estar mal en el gol que encaja. Los laterales Nuno Mendes y Achraf Hakimi, hombre, no estuvieron tan mal como en la ida, porque en la ida estuvieron horribles. Pero al final se supone que tienes a los mejores laterales del mundo. A mí no me parece que sumaron tanto como para eso. Marquinhos, sin duda de lo salvable del Paris Saint-Germain en esta eliminatoria. Fue el mejor del Paris Saint-Germain en la ida. Y ayer el segundo mejor, básicamente. Marquinhos, sin duda de lo salvable del Paris Saint-Germain en esta eliminatoria. Otro jugador que del que siempre se habla es que Marquinhos, central muy normalito, no sé qué. Yo a Marquinhos le he visto hacer grandes partidos, tanto con Brasil como con el Paris Saint-Germain. A mí me parece un central, honestamente, de los... no sé decirte si de los mejores de la última década, pero sí que un central que yo en mi equipo lo querría siempre. Me parece que está bastante infravalorado por el hecho de ser brasileño y jugar en el Paris Saint-Germain. A Thiago Silva le pasó lo mismo, era uno de los mejores del mundo y la gente decía que estaba sobrevalorado. Pues me parece lo contrario, honestamente. La gran debilidad del Paris Saint-Germain en defensa no es Marquinhos, es que le acompaña Lucas Beraldo. Lucas Beraldo le he puesto una cruz y vuelve a quedar señalado un día más, como le ha pasado en esta Champions a nivel general. ¿Qué central más? No quiero decir una palabra que sea muy fuerte, pero es que no tiene conceptos ningunos para hacer defensa de élite. Es que este chico no tiene nada. Es rápido, tiene buen toque de balón y buena salida de pelota, básicamente, sí, pero es central. No tiene ninguna capacidad para hacer central. No es fuerte, no va bien por arriba, tendente al error, fácil de superar, tiene fallos de conceptos defensivos muy extraños. Ayer, por ejemplo, se despista en la acción del gol, se perfila mal, ni siquiera le pelea el balón a Hummels. No sé, tiene fallos de central no sé, de un nivel muy bajito. Y sí, es un central que es nuevo en Europa, que al final hay que recordar que hace 5 meses estaba jugando en Brasil, es cierto. Pero es una apuesta del Paris Saint-Germain muy arriesgada para este tipo de partidos. Y sí, Lucas Hernández se te ha lesionado, desgraciadamente. Si Lucas estuviese sano, hubiese jugado ayer. Pero al final, tienes a Skriniar, tienes a Danilo Pereira.
Lucas Beraldo no era tu única opción. Y al final la Luis Enrique se ha encaprichado en este chico, pero te cuesta partidos. Y ayer cometió un error muy grave en el gol que encaja. Yo me acuerdo cuando aquí en España todo el mundo vendía la cantinela de que Eric García era un central malísimo y de que era futbolista profesional simplemente porque Luis Enrique estaba encaprichado con él. Joder, ya le gustaría a Beraldo tener el nivel de Eric García esta temporada. Lo digo en serio. Eric García podrá ser mejor o peor. A veces ha tenido que estar en contextos más complicados de los que le tocaban. Lo puedo comprar todo esto. Pero Eric García ha demostrado este año ser un buen futbolista, por ejemplo. Lucas Beraldo puede que lo demuestre en un futuro, porque sigue siendo muy joven. Pero la gran realidad es que ha dejado muchas carencias en esta Champions en general. Es un chico que no está preparado para competir en la máxima élite. Que tiene sentido, que es un central jovencísimo que acaba de llegar a Europa desde Brasil. Si tiene sentido que no tenga incluso todavía nivel para estar en la élite. Que a lo mejor dentro de 2 años o 3 lo tiene. Sí puede ser. Pero tengo que hablar de lo que es la realidad a día de hoy. Y la realidad es que para mí Luis Enrique se ha encaprichado con este chico porque le ve mucho potencial y sobre todo, pues bueno, porque es rápido, porque tiene buena salida de balón, porque a Luis Enrique le gustan ese tipo de centrales, pero la gran realidad es que a nivel defensivo es un desastre, honestamente, tengo que ser sincero. Luego en el centro del campo vamos a empezar a hablar de Vitinha, porque si hablaba antes de que Marquinhos había sido el segundo mejor y de lo poco salvable, básicamente era porque Vitinha ayer básicamente volvió a ser el mejor. Vitinha ha sido el mejor jugador del Paris Saint-Germain en esta Champions, al menos en los partidos de eliminatorias. Ya fue el mejor frente al FC Barcelona, en la eliminatoria en general, tanto en la ida como en la vuelta. O sea, lo de la eliminatoria de Vitinha ante el Barça fue increíble y ayer volvió a ser el mejor. Es que ya seguramente fue el mejor del Paris Saint-Germain en la ida, junto con Marquinhos. Ayer de forma indiscutible, lo de Vitinha fue espectacular. Es el único jugador que era capaz de cambiar el ritmo del partido, de tomar las mejores decisiones. Lo que venimos comentando de Vitinha ya en esta Champions, pedazo de jugador que se ha consagrado en esta Champions. Es verdad que es un futbolista que yo, por ejemplo, leía a mucha gente diciendo es de los mejores del mundo y demás en su posición. Honestamente creo que hay que tener paciencia con él, porque al final Vitinha hay que recordar que era un jugador que a inicio de temporada era suplente. O sea, al final el titular era Ugarte, que para eso se le fichó. Hay que tener en cuenta de que en Portugal, por ejemplo, no es titular tampoco. Entonces, a lo que voy es, he hecho una grandísima Champions, pero yo quiero seguir viéndolo más. Eso sí, creo que tiene un futuro por delante, top. Me parece un futbolista, manera muy grato de ver, que me encaja prácticamente en cualquier equipo. No sé, creo que es un jugador que me gusta mucho y ha hecho una Champions espectacular, principalmente. Luego, sus acompañantes, muchas dudas, honestamente. Creo que Fabián Ruiz ha pasado de puntillas por la eliminatoria, la verdad. No creo que haya sido terrible, pero sin más, yo entiendo que fuese el primer cambio, la verdad, del Paris Saint-Germain, el primer sustituido, porque ha faltado mucho más de Fabián, pero sobre todo me ha dejado muy decepcionado Zaire Emery. Sé que eso está feo decirlo de un chico que tiene, pues eso, 17 o 18 años, ¿vale? Pero claro, Zaire Emery, desde Francia, se viene vendiendo como uno de los jugadores con más talento y llevado a marcar el centro del campo en la próxima década entera o los próximos 15 años. Porque tiene un talento inmenso. Yo no voy a ser quien niegue eso, pero también hay que decir que si a ti te ponen de titular en un escenario Champions y donde se dice que eres uno de los jugadores con más talento, aunque seas muy joven, tienes que estar a la altura. La gran realidad de Zaire Emery es que se ha quedado corto, no. Lo siguiente, la verdad. Zaire Emery me parece que ha hecho una eliminatoria difícilmente peor. Siempre que toca la pelota pierde el balón. En la circulación de balón, muy pero que muy lento, sin ideas. No sé, muy decepcionado con la eliminatoria de Zaire Emery. Que insisto, será un talentazo, porque sí que le he visto partidos buenos con el Paris Saint-Germain. Sé lo que se habla desde Francia, o sea, la confianza que hay en este chico es tremenda. Y lo creo de verdad, creo que va a ser un futbolista excelso. Pero yo no puedo faltar a la realidad. Y la realidad es que este chico en Champions, joder, ha sido terrible, ¿eh? Qué mal ha jugado Zaire Emery. Muy pero que muy decepcionado con sus eliminatorias. Ya ante el Barça, cuando salió desde el banquillo en el partido de ida, sí que me gustó. Pero en los 3 partidos que ha sido titular en Champions en esta eliminatoria, qué flojito, la verdad.
qué flojito. Me ha dejado muchas dudas a Emery, honestamente. Lo bueno es eso, que es un jugador que le quedan por jugar 100 partidos de Champions si él quiere, y que será increíble seguramente, porque el potencial está ahí, ¿eh? Una cosa no quita la otra, ¿eh? Yo simplemente comento lo que ha pasado en esta eliminatoria. Luego, arriba, seguramente la gran decepción del Paris Saint-Germain venga a sus atacantes. Al final, bueno, Gonzalo Ramos pasó de puntillas en el día de ayer, tuvo algún gesto jugando como 9, tiene un disparo que se gira bien y chuta afuera, bueno, pero poquito, la verdad, poquito de Gonzalo Ramos. Un Man Dembélé ayer estuvo horrible, sobre todo su primera parte es nefasta, la verdad. Mira que ante la Real Sociedad me pareció de lo mejor del Paris Saint-Germain, incluso el mejor. Ante el Fútbol Club Barcelona no es que hiciese partidos increíbles, pero fue decisivo en acciones clave, que al final es también lo que se le pide, ¿no? Frente al Dortmund estuvo muy mal en la ida y estuvo ayer muy mal en la vuelta. O sea, sobre todo su primera parte fue horrible, no se fue de más en casi nunca, mala toma de decisiones, perdiendo muchos balones también. Mala eliminatoria de Dembélé. Otro que le he puesto a Cruz. A mí los 3 peores de ayer del Paris Saint-Germain me parecen Beraldo, Emery y Dembélé. Sé que hay otros que estuvieron mal, como Fabián Ruiz, como Donnarumma. Como también estuvo mal el siguiente y el último, que es Kylian Mbappé. Seguramente sea la gran decepción para muchos, ¿no? De esta Champions, ¿no? Kylian Mbappé en su último año, con ese fichaje para el Real Madrid, en teoría por hacerse el mejor jugador del mundo, no ha estado a la altura, ¿eh? No ha estado a la altura de las circunstancias. En el partido de ida estuvo muy mal, pero bueno, dijimos que esa posición de delantero centro le podía haber condicionado mucho para no estar tan activo. Ayer Mbappé no juega de delantero centro, juega caído a banda izquierda, a priori en su mejor posición, y tampoco destacó. Dejó alguna acción mejor que el partido de ida, eso sí que es cierto, pero a ver, le dio para no ser de los 3 peores del equipo que no tenga una cruz puesta hoy aquí. Pero Kylian Mbappé, evidentemente su Champions ha sido muy decepcionante. Bueno, su Champions, insisto, hasta estas eliminatorias, ¿no? Porque su Champions como tal, hombre, es el máximo goleador de esta Champions con Kane, ha marcado 8 goles. Su fase de grupo fue top. De la Real Sociedad estuvo bien también. Pero es verdad que ante el Barça, a pesar de los 2 goles que marcó en la vuelta, sus partidos no son buenos, evidentemente. Y ante el Dortmund no ha podido dejarnos más fríos, ¿eh? El bueno de Kylian. Insisto, es un jugador que a ver, que si se va al Madrid sobre todo, alguna Champions va a ganar, candidato a ganar balones de oro en estos próximos años, es una realidad, no tengo ninguna duda. Pero también es verdad que en el Paris Saint-Germain al final sus números van a ser increíbles, pero su legado en Champions se va a quedar corto. Al final recordamos que el mejor Paris Saint-Germain de Champions, ¿vale? De todos estos últimos años, el mejor Paris Saint-Germain en Champions es el Paris Saint-Germain de la pandemia. El Paris Saint-Germain que llega a la final de Champions y la pierde contra el Bayern, pero era el Paris Saint-Germain de Neymar Jr. El Paris Saint-Germain que mejor lo ha hecho en Champions y que más lejos ha llegado, era un Paris Saint-Germain donde aunque estaba Neymar, pero era un Paris Saint-Germain liderado por... aunque estaba Mbappé, perdón, quería decir. Era un Paris Saint-Germain liderado por Neymar. El mejor Paris Saint-Germain y el que más lejos ha llegado en Champions es el de Neymar. Neymar es el jugador que más ha hecho llegar lejos al Paris Saint-Germain en Champions. Esto para un jugador como Kylian Mbappé, que significa todo para Francia a nivel futbolístico y que es el mejor del mundo, hombre, creo que es un palo duro. Decir que él, siendo líder, no ha podido llevar al Paris Saint-Germain más lejos de todos los últimos años y que Neymar, con sus idas y venidas y sus lesiones y su poca implicación según en qué momento y demás, pues al final es el jugador que más lejos ha hecho llegar al Paris Saint-Germain en Champions, haciéndolo llevar a una final, siendo la estrella indiscutible de ese equipo y siendo casi el mejor jugador del mundo por aquel entonces en el momento de la pandemia. Eso para Kylian Mbappé creo que es un palo duro, honestamente. Que al final, cuando todos pensemos, el mejor Paris Saint-Germain, ¿con quién ha sido? Con Neymar, no con Mbappé. Estando Mbappé, pero Mbappé no siendo el líder. El líder era Neymar. Y ese ha sido el mejor Paris Saint-Germain de Champions. Eso para un jugador como el Mbappé me parece duro, honestamente. Antes de comentar los jugadores del Borussia Dortmund, que es lo que nos queda, se pasa por aquí el bueno de Luka Oda. Bienvenido, Luka Oda, por supuesto. ¿Qué tal?
Bien, estamos aquí comentando lo de que fue el partido de ayer. Ya lo hemos analizado bastante por encima. Estamos comentando jugador por jugador básicamente, como hacemos siempre, ya sabes. He hablado del Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora de los del Borussia Dortmund, que evidentemente hay muchas notas positivas que comentar. Para empezar, Gregor Kobel en portería es un portero impresionante, me encanta, qué gran año está haciendo. Ya en Bundesliga, a pesar de que el equipo no esté bien, es de lo mejor de la Bundesliga bajo palos. De hecho, para mí es el mejor portero de la Bundesliga. Y su Champions está haciendo prodigiosa. Ayer, no es que tenga partido de decir, madre mía, lo que ha salvado al equipo. No fue como lo del Uni frente al Leipzig, por ejemplo, ¿vale? No hasta ese nivel, pero creo que es un portero, vamos, del más alto nivel, ¿eh? Para mí, el mejor portero que queda en esta Champions, ya lo decía, el mejor portero de estas semifinales para mí es Gregor Kobel y creo que honestamente lo ha demostrado. En defensa, Ryerson, bastante seguro, la verdad. Ya sabéis que lo he dicho muchas veces, no es un lateral que a mí me guste en exceso, pero bueno, creo que se ha mantenido bien tanto el partido de ida como el de vuelta. Madsen mucho mejor ayer que el partido de ida, mucho mejor. Ayer sí que Madsen me convenció muchísimo más, evidentemente. Pero sobre todo, lo de la pareja central del Dortmund es una auténtica barbaridad. Lo de Nico Schlotterbeck y Hummels, qué barbaridad de partido. Sobre todo el de Hummels, que como comenta Lucauda, para él fue el mejor del partido en tu opinión. No es en tu opinión, fue el mejor del partido sin ninguna duda, vaya, para cualquiera que lo viese. De hecho, no es que fuese el mejor ayer, es que Hummels es el jugador de la eliminatoria, básicamente, no tiene más. Es verdad que en el partido de ida le dieron el MVP, cuando para mí el MVP era Sancho, ahí no tengo ninguna duda. Pero el partido de vuelta sí que ha sido el mejor. A nivel defensivo estuvo espectacular. Tuvo esa acción polémica, ¿no? De la falta sobre Dembélé, que mucha gente decía que es dentro del área, que es fuera, no sé qué. Yo creo que finalmente es fuera, por muy poquito. Está a 5 centímetros de hacer penalti, pero finalmente es fuera, ¿no? Que es el acción donde le sacan la amarilla. Pero bueno, más allá de esa acción estuvo muy bien. Y luego si encima te marca el gol, que le da la victoria al equipo, pues qué decirte, ¿no? Lo de Hummels es una exhibición en esta eliminatoria. En centro del campo, Henrik Chan y Sabitzer. Un pelín sin más, honestamente, no creo que hayan estado mal, pero tampoco ha sido de lo más destacado. Luego en bandas, la verdad es que Sancho y Adeyemi estuvieron bastante peor que el partido de ida, hay que ser sinceros. De hecho, Adeyemi no me gustó nada en el partido de ayer. Quizás fuese el peor de los 11 de campo del Borussia Dortmund, la verdad. Seguramente el peor para mí fue Adeyemi. Y Sancho, alguna acción buena dejó, la verdad. Pero hombre, ni de cerca como el partido de ida, donde es que fue un auténtico escándalo. Ayer Sancho, sin más, también su partido. El que sí me gustó mucho, Julian Brandt. Es increíble este chico, lo que es capaz de darle al Borussia Dortmund. O sea, cuando el equipo está defendiendo con todo el equipo metido casi dentro de su área, Julian Brandt es el jugador que puede coger la pelota, ralentizar el partido un poco, hacer que el Dortmund pueda empezar un ataque desde atrás, se hace con la pelota, se adueña del balón ante el centro del campo del equipo rival. Insisto, ayer no pudo hacer su mejor partido en el sentido de que es un jugador pues que necesita que su equipo ataque, tener mucho la pelota, importantísimo en el balón parado, en fin, ser un líder con el balón ofensivo, ¿no? Y ayer no pudo hacer eso por el contexto de partido que tenía enfrente, y aún así me parece que de cada acción saca algo siempre muy positivo. Entonces yo mi tercera estrella se la he dado a él. Sé que a lo mejor mucha gente me dice deberías haberse dado a Schlotterbeck, pues totalmente de acuerdo, también podría ser, pero se la ha dado a Brandt en mi opinión, básicamente por lo importante que es en este equipo en cada balón que toca, básicamente, que lo hace mejor. Me recuerda un poco a la versión muchas veces de Griezmann en el Atlético, cuando se pone el traje Champions, el traje de cada balón que pase por ahí lo intento mejorar, ¿no? Un poco en esa versión de Antoine Griezmann me parece que es lo que es Julian Brandt, o lo que me ha parecido Julian Brandt con el Dortmund en esa eliminatoria. Ya fue de lo mejor, por cierto, ante el Atlético de Madrid sin ninguna duda, ¿eh? Así que la Champions de Brandt está haciendo una auténtica locura. Y mira que es un jugador que en Alemania con la selección no le termina de ir demasiado bien, ¿eh? De hecho, la última convocatoria de Alemania ni siquiera fue. Así que imaginaos, el drama que está teniendo en ese sentido. Pero la verdad es que con el Dortmund me parece un jugador insustituible, honestamente. Y luego arriba Niklas Füllkrug. Pues mira que tampoco fue el partido donde más pudo marcar la diferencia. Y aún así es un delantero que siempre te aporta cosas, ¿eh? Siempre es un delantero que hace bien su trabajo. Es un delantero, a ver, de un perfil muy clásico. O sea, es un delantero que no le vas a pedir que te tire 5 desmarques, se vaya de 2 jugadores
y te dé la asistencia de su vida. No le puedes pedir eso, pero en la pelea con los centrales, en ocupación de espacio dentro del área, en el remate a balón parado, en el remate a primer toque, en el juego de espaldas, en todo eso es un jugador que aporta una barbaridad. Es un delantero muy clásico en ese sentido, pero bueno, lo que es Muriqui en la Liga Española, pues lo es Füllkrug en Alemania, ¿no? Básicamente. Es un delantero que sabe muy bien moverse en ese tipo de espacios. Ayer no tuvo su partido más fácil y aún así cuando tuvo que hacer ese trabajo que estoy diciendo, en mi opinión lo hizo realmente bien. Así que para mí también un delantero que, oye, que sale reforzado, en mi opinión, de esta eliminatoria. Además, ya fue importante en el partido de ida y sobre todo también fue importante frente al Atlético de Madrid. En fin, un delantero que, bueno, que no será de los mejores del mundo, como siempre digo. Tú haces un ranking de los 10-15 mejores 9 del mundo y seguramente Füllkrug no te entre ahí. Pero la gran realidad es que es un delantero muy útil, la verdad. Muy útil para sobre todo este contexto de Dortmund, que es un equipo que a priori es inferior al rival casi siempre en Champions, en eliminatoria, en Bundesliga no, pero vaya, en eliminatorias de Champions como esta sí, es un delantero muy pero que muy útil. Al final, bueno, ese es el resumen. Para mí los tres mejores, Hume es el primero, sin ninguna duda. Fue el mejor jugador del partido de la eliminatoria. Segundo para mí, Kobel. Tercero para mí, Julian Brandt, destacando también a otros como Slotterbeck, por ejemplo. Y del PSG, para mí, le he dado las cruces a Dembélé, Cenemery y Beraldo. Aunque, bueno, Gonzalo Ramos, incluso Mbappé por lo que se espera, Fabián Ruiz mismamente, Donnarumma, por supuesto también. Todos estos podrían tener cruces porque la verdad es que ayer no estuvieron nada, pero que nada bien. En fin, Borussia Dortmund espera en la final de Champions, llegando 11 años después a Real Madrid, lo que sería la primera final entre Real Madrid y Borussia de la historia de las Champions. Es una final que todavía no hemos visto. O espera a sus vecinos alemanes, al Bayern de Múnich, en lo que sería el gran duelo, ¿no? de la Bundesliga a priori. Sería una final alemana, que de hecho la Champions, que fue la que se jugó hace 11 años, encima también se jugó en Wembley, ¿no? Recordamos en 2013 ese Bayern Borussia Dortmund. En el año 2013 se lo llevó el Bayern de Múnich, ¿no? Así que bueno, veremos a ver si se repite final alemana o si vemos por primera vez un Real Madrid Borussia Dortmund en una final de Champions. En cualquier caso, hay que recordar que el Borussia Dortmund, pase quien pase de esa otra semifinal que veremos esta noche, creo que todos tenemos claro de que a priori es el equipo inferior. Pero bueno, en cualquier caso ya conseguir lo que han conseguido de ganar esta final de Champions, en mi opinión, tiene muchísimo mérito.